cómo surgió? Nadie se recuerda. ¿De qué estuvimos hablando? De que la auditoría financiera, ¿qué es lo que analiza o qué tiene que analizar primeramente? Consiste en un examen, dijimos, ¿verdad? En una evaluación de qué? De los estados financieros de una entidad. De los estados financieros de una entidad, dice la compañera. Exactamente, ¿verdad? Este análisis justamente que se hace de los estados financieros es realizado por un auditor, ¿verdad? Este auditor, al final, justamente después de analizar todos esos estados financieros, no solamente mirando, ¿verdad? Sino que yendo a profundidad, escarbando para saber justamente si esos estados financieros reflejan la realidad de qué? De la situación patrimonial de las empresas. Entonces dijimos justamente de que el auditor tenía o cumplía ese rol fundamental de mencionar a través de un informe o un dictamen o a través de su opinión justamente de que si los estados financieros justamente están reflejando la verdadera situación de la empresa. Para ello, justamente el auditor financiero, por supuesto, tiene que hacer una serie de pasos que vamos justamente a ir viendo ya nomás con el transcurrir de las clases. Entonces, como ya queda claro justamente el concepto de auditoría financiera, que se asocia justamente a la evaluación de documentos y operaciones referentes a qué? A los estados financieros. En esta presente jornada justamente lo que vamos a hacer es una pequeña revisión de las normas técnicas de auditoría. ¿Qué son normas técnicas? Ustedes seguramente se estarán preguntando, ¿verdad? Son pautas, son reglas justamente que se tiene que seguir dentro del desarrollo de una auditoría. En especial justamente aquellas que tengan justamente una relación de independencia o no tengan una relación directa con la empresa. Acuérdense que también dijimos justamente en la jornada de ayer de que la auditoría puede dividirse o se clasifica conforme a su naturaleza en dos vertientes. Por un lado está la auditoría interna y por el otro lado justamente la auditoría externa. Y esta auditoría externa es la auditoría independiente de la organización. ¿Eso qué significa? De que el auditor que está haciendo justamente o que está desarrollando esta auditoría es exento o no tiene vínculo con la organización o con la empresa. Alguien me dice, profe, yo no escucho nada. ¿Cierto eso? ¿O es el compañero nomás? Se escucha muy bajo, profesor. Muy bajo. Bueno, voy a tratar de aumentar entonces el volumen. Bien, entonces, como le estaba diciendo, ya nos queda claro el concepto de la auditoría financiera. Y en la jornada lo que vamos a hacer es un recorrido acerca de las normas técnicas de auditoría. Seguramente va a ser algo muy nuevo para ustedes, pero no obstante, vamos a inmiscuirnos en eso justamente para ver qué precisamente abarca estas normas técnicas de auditoría. Entonces, voy a presentar para que ustedes también puedan ver. Bien, entonces les mencionaba, en la presente jornada vamos a hablar de las normas técnicas de auditoría que principalmente se divide en tres vertientes. Las normas técnicas de carácter general, las normas técnicas sobre la ejecución del trabajo y las normas técnicas relacionadas a la formulación del informe. El tercero que les acabo de decir justamente vamos a desarrollar en la siguiente unidad. Y en esta unidad 2 específicamente vamos a hablar de las normas técnicas de carácter general y las relacionadas sobre la ejecución del trabajo. Y primeramente es
Importante mencionar que las normas técnicas de auditoría están basadas en el Manual de Pronunciamientos Internacionales de Control de Calidad de la Auditoría, Revisión y otros encargos de aseguramiento y servicios relacionados, que fueron aprobados por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, y después fue publicado por la Federación Internacional de Contadores en el año 2013. Entonces, estas normas técnicas se basan en eso, justamente en este manual de pronunciamientos. Este manual de pronunciamientos fue emitido en idioma, justamente en lengua inglesa, pero posteriormente, para poder adecuar justamente a nuestra lengua española, se ha traducido a través de los sensores, Instituto de Sensores Jurados de Cuenta de España, y con las aportaciones de la Federación Argentina de Consejos Profesionales y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y ustedes me preguntarán dónde están esas normas, dónde nosotros podemos acceder a esas normas. Esas normas son bastante extensas, tiene un parte 1, parte 2, prácticamente tiene 1000 páginas, y están basadas también en las normas internacionales de auditoría que estuvieron justamente desarrollando en el módulo anterior. Entonces, le voy a mostrar enseguida nomás, mientras se va sumando los compañeros, les muestro de que en la página del Colegio de Contadores del Paraguay, ustedes pueden encontrar justamente este manual de pronunciamientos internacionales. Ustedes tienen acá en el enlace, justamente yo les copié. Les voy a hacer una pequeña demostración de dónde está el archivo. Ustedes pueden cargar justamente directamente esto. Y vamos a ver a continuación dicho manual. Mientras nos va justamente abriendo el archivo, les comento que tiene una serie de páginas. Esto es Manual de Pronunciamientos Internacionales de Control de Calidad de Auditoría, Revisión y otros encargos de aseguramientos de servicios y servicios relacionados. Dentro de este manual están formuladas justamente las normas técnicas de auditoría. Este manual es bastante extenso, vuelvo a reiterar, tiene casi 700 páginas. Esto está en donde? En la página del Colegio de Contadores del Paraguay, que tienen también acá en el enlace, que podemos también abrir para mostrar justamente en qué parte se encuentra esto. Abrimos la página del Colegio de Contadores. Una vez que abramos justamente la página del Colegio de Contadores del Paraguay, ustedes van a tener acceso, como dice aquí, a las normativas. Le damos clic a las normativas y dentro de las normativas se encuentran las normativas nacionales y las internacionales. Y dentro de internacionales justamente se encuentran las normas de auditoría y de contabilidad que rigen a nivel internacional. Y vemos ahí, por ejemplo, las normas internacionales de auditoría, que ustedes ya estuvieron mirando justamente en el módulo anterior. Y otras normas, normas internacionales de contabilidad, por ejemplo, o normas internacionales de información financiera. Nosotros justamente, estas normas técnicas están basadas justamente en las normas internacionales de auditoría. Vuelvo a reiterar. Y para ello justamente está el manual que ya le mostré. Entonces, demostrando justamente de dónde está saliendo justamente la información, vamos a definir justamente el concepto, o vamos a mencionar el concepto de las normas técnicas de auditoría. Eh, es un, constituye justamente los principios, requisitos que deben observar necesariamente ¿quién?
el auditor en el desempeño de su función. Se clasifican en normas generales, ustedes pueden visualizar ahí, normas sobre la ejecución del trabajo y normas sobre informes. En la jornada de hoy vamos a hablar de las normas generales y vamos a estar hablando sobre las normas sobre la ejecución de informes, de trabajos, perdón. Entonces, en la presente jornada vamos a hablar sobre los dos primeros. Y ya en la siguiente clase justamente vamos a estar viendo lo que implica las normas sobre los informes. Bien. Entonces, antes de, antes de incursionar justamente en ellas, es preciso volver a definir el alcance de la auditoría financiera, que va. Permiso, profe. Profe, yo no sé si es mi equipo nomás, pero se escucha muy bajo. Evidentemente podemos leer lo que está proyectando, pero de audio a mí, por ejemplo, no me llega nada prácticamente. Gracias. Sí, sí, sin Buenas problema. noches, profe. Yo estoy en la misma situación. Me preocupa porque estás explicando y yo no escucho bien. Bueno, voy a retirar mi auricular a ver qué tal sale el audio ahí, ¿sí? De repente sale un poquito más alto, ¿sí? Un momentito. ¿Me escuchan ahí? No, profe. No, bueno, otra vez Ahí voy ya a... no te escuchamos muy bien. Bueno, voy a Con el poner... En el auricular estaba auricular era mejor, creo. mejor. Bueno, ahí escuchan. Sí, Sí, profe. Bueno, voy Sí, a profe. acercar a lo máximo justamente el micrófono. Bueno, gente, les mencionaba, ¿verdad? De que antes de entrar justamente en las normas técnicas, vamos a hablar un poco acerca del alcance de la auditoría financiera. Eh, que básicamente se centra en qué? En la generación de posturas u opiniones sobre los estados financieros, a fin de que pueda justamente, se pueda ver, se pueda discutir o se pueda justamente detectar de que ese estado financiero fue elaborado de manera eficiente. Entonces, el alcance entonces de la auditoría financiera se basa específicamente en la formulación de las opiniones, justamente en este caso, para poder ver o para poder determinar si es que los estados financieros están reflejando justamente de manera correcta o de manera acertada la realidad de la empresa. Por ello, en ese sentido, la opinión técnica del auditor es bastante importante, ¿verdad? Y es importante también hacer una aclaración al respecto, porque el auditor es responsable de formular y expresar su opinión sobre las cuentas de una entidad. Sin embargo, es responsabilidad de quién, de los que están frente de la administración justamente, llevar adelante o formular esos estados financieros. Acuérdense de que el auditor, ¿qué es lo que hace el auditor? Dijimos ayer de que el auditor tenía que controlar justamente o tenía que revisar una vez que haya terminado el proceso justamente de formulación de estos estados financieros. ¿Y quiénes formulan estos estados financieros dentro de la empresa? ¿Quiénes formulan? Los encargados de la administración Los o del encargados gobierno corporativo. o del gobierno corporativo. Espectacular. Entonces, son los que están frente de la organización los que formulan estos informes.
Y el auditor lo que hace es revisar si eso concuerda con la realidad. Acuérdense de eso, que el auditor no elabora estos estados, él lo que hace es una revisión y emite finalmente un juicio. Este juicio es emitido a través de un dictamen, un documento. Se supone de que el estado, justamente los estados financieros han seguido justamente los registros contables y sistema de control interno adecuado dentro de una empresa. También han aplicado los principios y normas contables y también se supone que estos estados financieros están reflejando los activos de la empresa. Entonces, el rol del auditor, retornando un poco en ese ámbito, el rol del auditor es, al fin, digamos, es emitir un informe, un documento justamente, para decir que está bien o está mal el trabajo elaborado por la gente o por el personal o por los directivos de la empresa o por los que están preparando los estados financieros. Y eso hay que tener siempre en cuenta. Por eso fueron formulados justamente estas normas técnicas que son de carácter general. Acuérdense que tenemos normas técnicas de carácter general, tenemos normas técnicas relacionadas a la ejecución del trabajo y las normas técnicas relacionadas con la elaboración del informe. Vamos a hablar a continuación justamente, vamos a hablar de las normas técnicas de carácter general. Y su definición nos dice o menciona de que estas normas regulan las condiciones que debe de reunir el auditor financiero y su comportamiento en el desarrollo de ¿qué? De las actividades de auditoría. Entonces, estas normas técnicas son pautas o son justamente las nociones o son, digamos, las reglas que tienen que cumplir el auditor para ser considerado justamente un auditor eficaz. Y ya nomás, la primera norma técnica de carácter general se relaciona con justamente la técnica y la capacidad profesional. Y reza de la siguiente forma: la auditoría debe llevarse a cabo por una persona o personas que tengan formación técnica y capacidad profesional y tengan la autorización exigida legalmente. Es decir, el auditor financiero debe poseer una adecuada formación y experiencia específica en el campo de la auditoría y debe justamente destacarse como experto en temas de la contabilidad. Si alguien no conoce de contabilidad, no va a poder hacer una auditoría financiera. Así de simple. ¿Por qué? Porque el que está auditando tiene que ser un profesional que conozca los ámbitos contables, las reglas, las normativas. Se puede agregar que para mantener justamente esta capacidad profesional, el auditor debe llevar a cabo una actualización permanente de sus conocimientos. Acuérdense de que las reglas contables que conocemos pueden surgir o pueden tener variaciones. También acuérdense de que todos los años prácticamente salen nuevas normativas o nuevas disposiciones que los contadores, por ejemplo, tienen que saber o tienen que manejar. ¿Por qué? Porque esas normativas son las que le está dando el camino o le está mostrando justamente las pautas que tienen que seguir. Por eso, la primera norma técnica justamente menciona claramente o dice claramente que la auditoría debe llevarse a cabo. ¿Por qué? Por personas que tengan formación técnica y capacidad profesional. Eso es, digamos, regla de oro. Así es, profesor. Eso forma parte de la ética profesional, o sea, la actualización constante.
Así mismo, ¿verdad? De hecho, si es que revisamos, por ejemplo, bueno, vamos a ir el tema de los impuestos, ¿verdad? Mientras le admito a más compañeros. El tema de los impuestos, ¿verdad? Puede cambiar, sí, cambia. Tenemos ejemplos, ¿verdad? La nomenclatura o las normativas, o mejor dicho, los tributos, o los impuestos de un tiempo a esta parte, al menos en nuestra legislación, han surgido cambios. Y esto, como dice la compañera, eso forma eso forma parte de la capacitación constante y la formación constante que tiene que tener justamente el contador. Y aparte de eso, el auditor tiene que saber eso. Yo no voy a poder revisar, yo no voy a poder, digamos, juzgar algo que no conozco. Tengo que juzgar sobre cosas o sobre áreas justamente que me compete, o mejor dicho, áreas que pueda yo decir o pueda emitir juicios al respecto. El auditor financiero tiene que conocer los detalles relacionados a la contabilidad. Eso es categórico, ¿verdad? Bueno, también en esa misma norma técnica encontramos, digamos, lo relacionado a la experiencia, ¿verdad? Algo importante hay que mencionar al respecto, ¿verdad? La única forma de adquirir justamente experiencia es ejecutando el trabajo, ¿verdad? Nadie puede decir yo tengo experiencia si no hizo algo todavía antes. Y esta norma técnica nos dice de que si queremos ser auditores financieros o queremos ser auditores, tenemos que reunir esa experiencia suficiente. Y esa experiencia se va ganando con los trabajos realizados. Lo ideal es, según justamente esta norma, es que empecemos justamente el trabajo de auditoría con alguien que tenga ya experiencia. Una vez que nosotros, digamos, nos sintamos preparados o el auditor se siente preparado, puede hacerlo de manera independiente. Porque es fundamental la experiencia. Si nunca hiciste, eso es complicadísimo, ¿verdad? Pero la única forma de ganar experiencia es haciendo también. Por eso hay que prestar atención a esta primera normativa. La segunda norma técnica de carácter general habla de la independencia, integridad y objetividad ¿de quién? Del auditor. El auditor financiero, durante su actuación profesional, mantendrá una posición de absoluta independencia, integridad y objetividad. Tenemos tres palabras claves acá. Independencia. ¿Qué implica la independencia profesional o mejor dicho la independencia personal? ¿Qué supone la independencia? ¿Alguien me puede decir? Que el auditor tiene que ser independiente. ¿A qué se refiere eso? Que no tenga relación Que no tenga relación con la empresa, con la con empresa. que será auditada. Especialmente si es un auditor externo, no tiene que tener relación con la empresa, ¿verdad? Eso es categórico. Después habla de la integridad. ¿Qué significa integridad, gente? Integridad del auditor. Cuando decimos que somos íntegros, ¿qué nos referimos? Poseemos un conjunto de valores. Conjunto de valores. Conjunto de valores. ¿Qué más podemos agregar? Que una Es también, ¿Cómo? integridad también es el grado de honestidad que tiene una persona, pero consigo misma. Así mismo, tiene que tener esa tranquilidad y esa certeza de que es una persona hecha y derecha, ¿verdad? Como decimos normalmente. Y algo fundamental, siempre también, la objetividad. Objetividad, tratar justamente de ser objetivos y detectar o decir lo que realmente sucede.
no distorsionar la información, porque la distorsión justamente de la información es lo que se quiere evitar dentro de la auditoría. Para eso está el auditor, para que pueda decirte de que este está bien o está mal, y tiene que ser objetivo al momento de emitir su opinión. Segunda norma técnica general, ¿verdad? Que habla de que el auditor tiene que ser independiente, íntegro y objetivo. Y como ya dijimos, ¿verdad? También es importante recalcar sobre la integridad del auditor, que se traduce en la rectitud intachable, nos dice el material. El comportamiento del auditor tiene que ser intachable. Vemos esa pequeña imagen como muestra, vale un botón, ¿verdad? El auditor, justamente, como dijo la compañera, tiene que reunir una serie de valores para que pueda ser considerado un buen auditor. Como podemos notar, esta norma es claro justamente en lo que respecta a la honradez y a la honestidad que el auditor debe reunir como cualidad. En otros términos, para ser y parecer independiente, el auditor no debe tener intereses ajenos. Eso hay que tener en cuenta, ¿verdad? Intereses ajenos a los profesionales, ni estar sujeto a que a influencias susceptibles de comprometer tanto la solución objetiva de los problemas que puedan ser los sometidos. Entonces, lo ideal justamente es que el auditor sea una persona intachable, como dice el material. Eso es la segunda normativa técnica general. El tercero, o la tercera normativa técnica justamente, de carácter general, se relaciona con la diligencia profesional. Y nos dice de que el auditor financiero, en la ejecución de su trabajo y en la emisión de su informe, actuará con la debida diligencia profesional. ¿Qué significa diligencia? A ver, ¿qué significa diligencia o diligencia profesional ya? Estoy haciendo mis diligencias. ¿Qué es diligencia profesional? Alguien me responde diligencia. Es una palabra que solemos escuchar bastante. ¿Qué implica la diligencia profesional, gente? Escuchen, el auditor financiero en la ejecución de su trabajo y en la emisión de su informe actuará con debida diligencia profesional. Básicamente, Trámite, ¿cómo? trámite, trámite, tramita, gestiona. Así mismo. Tiene que tener esa cualidad o esa capacidad justamente de tramitar sus trabajos y saber lo que está haciendo. Eso es fundamental también. Sí, en base a las normativas vigentes. En base a la normativa vigente. Espectacular. Eso es la diligencia. Tiene que estar siempre en la observancia de las normativas. El auditor financiero no podrá aceptar trabajos justamente que superen su conjunto de capacidad anual. O sea que él no puede estar sobrecargado, por ejemplo, con muchos trabajos, porque tiene que ejecutar de manera más eficiente posible esa auditoría. Inclusive, dentro de las normativas técnicas habla de que el auditor no debiera justamente de ejecutar trabajos por más de 24.000 horas anuales. Es el límite. Un equipo de auditor, más que eso, imposible que ejecute. ¿Por qué? Porque necesita justamente ser profesional a la hora de emitir el informe y ser preciso. Y como dijimos ayer, ellos están jugando la fiabilidad del informe. Si el informe emitido por la empresa es fiable.
Y eso es fundamental justamente dentro del campo de la auditoría. De igual forma, la normativa avala que el profesional auditor obtenga asesoramiento de otros profesionales en materias especializadas. ¿Qué nos dice esta normativa? Que si el auditor no entiende algo, tiene que recurrir a un profesional para que le pueda explicar. Si de por ahí hay un ámbito que él no logra comprender plenamente, tiene que hacer consultas pertinentes a otros profesionales. Sin embargo, estas consultas tienen que estar siempre, digamos, evidenciado. Y por supuesto necesita también del aval de la empresa que se está auditando. Eso es categórico. Eso tiene que sentarse en un papel, el auditor tiene que mencionar o tiene que solicitar justamente a la empresa que le dé luz verde para que pueda hacer consultas a otros profesionales si no está entendiendo bien lo que está haciendo o si hay, digamos, algunos asuntos que no puede comprender porque escapa de su área. Por eso entonces esta normativa o esta norma técnica avala justamente que el asesor pueda hacer o pueda obtener asesoramiento de otros profesionales. En cualquier caso, cualquiera sea justamente el tamaño o la estructura de la empresa auditora, debe realizarse el control de calidad de sus trabajos. También nos dice esto las normas técnicas, especialmente esto, ¿verdad? Que el auditor también tiene que corroborar que su trabajo se esté haciendo con la mayor calidad posible. Seguimos. La cuarta norma técnica. 4 ya estamos mencionando, ¿verdad? Que se relaciona a la responsabilidad. Y la responsabilidad es, cuando hablamos de responsabilidad podemos hablar toda una noche, de madrugada, al día siguiente y todo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de una persona es justamente, a veces, le da justamente a esa persona esa definición de cómo él es realmente. Si el alumno, por ejemplo, no es responsable y no entrega su trabajo, no asiste a clase, llega tarde, entra y habla, no atiende, automáticamente sabemos qué tipo de alumno es, por ejemplo. Pero en el ámbito de la auditoría, la cuarta norma nos dice de que el auditor financiero es responsable de qué? Del cumplimiento de las normas de auditoría establecidas y a su vez responsable del cumplimiento de las mismas por parte de los profesionales de equipo de auditoría. Entonces, el auditor tiene que ser responsable del cumplimiento de las normas de auditoría. Y estas normas de auditoría son las normas internacionales de auditoría. Y dentro de esto también están las normas técnicas que estamos viendo. Todo ello tiene que tener en cuenta el auditor, tiene que ser responsable a la hora justamente del cumplimiento de sus actividades. También algo bastante importante, ¿verdad? El auditor debe ser responsable de su informe y debe realizar su trabajo de acuerdo con las normas técnicas de auditoría. Su trabajo no está específicamente destinado a detectar irregularidades. Esto hay que tener también en cuenta. No precisamente el auditor tiene que detectar irregularidades. Si está todo ok, el auditor lo que te va a dar es justamente un dictamen, un documento de que está todo en regla. Entonces, dice la teoría de que no tenés que tener miedo a la auditoría, ¿verdad? Si todos tus papeles están en regla. El auditor va a dictaminar al respecto y va a decir que está todo ok. Inclusive eso te va a dar un plus justamente de que estás haciendo bien tu trabajo. No precisamente el auditor tiene que ser el malo y tiene que detectar errores.
puede ser que no detecte si está todo bien, si está todo ok. No hay por qué tenerle miedo, ¿verdad?, a un proceso de auditoría. También algo importante, las funciones del auditor no incluyen justamente la predicción de sucesos futuros. Él va a emitir una opinión de ese instante, de ese informe que se realizó, pero no puede predecir el futuro. Y ese informe tampoco, digamos, te va a decir lo que va a suceder en la empresa en el futuro, porque ese informe se realiza en base a los estados financieros ya de periodos anteriores. Y el auditor lo que hace es ver si está bien o está mal. Se hizo bien, se hizo mal, ¿qué falta? Pero no te va a dar noción de lo que va a suceder en el futuro. El dictamen solamente analiza ese momento. Bueno, el quinto, o la quinta norma, ¿verdad?, habla del secreto profesional. El auditor debe mantener la confidencialidad de la información. ¿Qué es confidencialidad, gente? ¿A qué se refiere? Cuando hablamos de términos de confidencialidad, ¿a qué nos referimos? No divulgar las cosas que está de su trabajo, Así mismo, ¿verdad? Hey, evidencias, yo no si hay alguna cosa como que algo malo y decir, estoy auditando en tal parte y es un desastre o lo que sea, ¿verdad? así mismo. Y más con la gente del lugar donde se está auditando. De hecho, el auditor tiene totalmente prohibido esto, totalmente prohibido divulgar justamente lo que está revisando. Y esta quinta norma técnica es bastante claro. Debe mantener la confidencialidad de la información obtenida en el curso de sus actuaciones. ¿Cuándo va a hablar él? El auditor habla cuando emite el dictamen. Ese es el momento en que él expresa justamente lo que pudo detectar. Pero no tiene rotundamente prohibido divulgar lo que está haciendo. Y como dice la compañera, ¿verdad? Divulgar, imagínense si está auditando una empresa y todo el mundo se entera cómo está, digamos, adentro de la empresa o empieza a comentar con otros colegas u otros profesionales o la competencia. Eso es bastante complicado, ¿verdad? Por eso la quinta norma técnica habla de la confidencialidad. ¿Qué más nos dice esta norma técnica? Habla de que el auditor financiero deberá conservar y custodiar durante 5 años inclusive, a contar desde la fecha de la emisión de su dictamen, los documentos de auditoría, incluidos los papeles de trabajo del auditor que constituyen justamente las pruebas de soporte de las conclusiones al que llegó. Entonces el auditor también está obligado a guardar esas documentaciones. 5 años. Tiene que tener en alguna parte los papeles de trabajo, porque esos papeles de trabajo son los que, digamos, dan la pauta o son las pruebas de que si el estado financiero o los estados financieros están formulados de buena o mala manera, o hay que hacerle algunos ajustes correspondientes. Siguiendo con las normas técnicas, nos, digamos, enfocamos en lo concerniente a los honorarios y comisiones. La sexta norma técnica menciona claramente, los honorarios profesionales han de ser un justo precio del trabajo realizado por el cliente, para el cliente, perdón. Entonces, en ese aspecto, esta norma técnica sostiene que los honorarios profesionales estarán basados en tarifas horarias y deberán tener en cuenta los conocimientos y habilidades requeridas. Y si ustedes me preguntan en el Paraguay,
¿Están regulados los honorarios del auditor? ¿Qué piensan ustedes? ¿De que hay una regulación? ¿Cómo? No está regulado, normalmente se va a poner un precio estimativo, pero siempre se regatea a través de los honorarios en este caso, ¿no? Que hacen valer el trabajo y el esfuerzo que hace un profesional, y más los contadores en este caso, en temas de auditoría. Así mismo. No obstante, el Colegio de Contadores del Paraguay justamente, y voy a pasar un poquitito a la página del Colegio de Contadores. Ustedes si abren en la parte de normativas, hay un apartado que habla de resoluciones técnicas. Si abrimos esta parte, vamos a encontrar cálculo de honorarios profesionales referenciales, cálculo de honorarios profesionales de servicio de contabilidad, y aquí abajo dice cálculo de honorarios profesionales referenciales. ¿De qué? De los servicios de auditoría. Si le damos un clic, podemos visualizar lo que ha emitido el Colegio de Contadores. Es una resolución de este estamento que habla de una propuesta o un sistema de cálculo referencial. Eso no implica de que sea el que se utilice, como dice la compañera, ¿verdad? Sino que el Colegio de Contadores dice de que esto se debería utilizar como marco justamente ¿para qué? Para calcular o hacer el cálculo de los honorarios profesionales mínimos en la prestación de servicios de contabilidad y de auditoría. Y tenemos acá un cuadro que voy a girar. Y tenemos acá los conceptos y los importes. Alcance de los términos de los cálculos honorarios para auditoría externa independiente. Tenemos valores referenciales. Y dentro de esto pueden ver propuestas, por ejemplo, si es una auditoría tributaria o una auditoría de estado financiero, que es la auditoría financiera, ¿verdad? Que ahora justamente estamos desarrollando este módulo. Como podrán ver, hay una resolución emitida por el Colegio de Contadores. En el año 2013 ya se emitió esta resolución. Pero como dice la compañera, quizás no se respete, ¿verdad? Porque esto es una sugerencia. ¿De qué año es la resolución? 2013. Resolución 35, año 2013. Consejo Directivo del Colegio de Contadores del Paraguay. Esto está en la página del Colegio de Contadores. Y también ven acá el cálculo de honorario de los profesionales de servicios de contabilidad. Bueno, Tema de examen. ¿qué pasó? Tema de examen seguro de profe, ¿verdad? ¿Por qué hacemos? Bueno, puede ser Clave, clave. tema de investigación lo que puede ser, si esto se cumple, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que saber. Bueno, si es que, ¿qué pasa con, si es que no se cumple, ¿verdad? ¿Quién regula esto? ¿Quién controla? Acuérdense que es una resolución del Colegio de Contadores, no es una ley. Si era una ley, por ejemplo, ahí cambiaba todo, ¿verdad? Porque la ley, a través de la ley, están obligados todos a cumplir eso, ¿verdad? Pero esto es una resolución, es una especie de sugerencia que hace el Colegio de Contadores en relación a los honorarios que tienen que cobrar, ¿quiénes? Los auditores. Y eso nos dice la sexta norma técnica, ¿verdad? Que los honorarios tienen que estar regulados en alguna parte. Bien, la séptima justamente y la última normativa técnica de carácter general refiere que el auditor no podrá realizar publicidad que tenga por objeto la captación de clientes. Es algo también bastante importante. Esta normativa prohíbe la publicidad que tenga por objeto o pueda producir una captación de clientes a través de anuncios en la prensa o cualquier otro medio de comunicación. Solamente se puede mencionar el nombre del auditor en conferencias, coloquios o a través de revistas, ¿verdad? Entonces,
este principio o esta norma lo que nos dice que el auditor tiene prohibido justamente hacer publicidad de los trabajos que está haciendo. Él no puede valerse, el auditor no puede decir, o el auditor financiero no puede decir, con experiencia en auditorías en el banco XX. Tiene totalmente prohibido. Sí puede aparecer justamente en la firma, en el documento de auditoría, sí puede aparecer, ¿verdad? O en todo caso en el informe de los estados financieros de un banco, por ejemplo, aparece el nombre del que auditó justamente esos estados financieros. Pero no puede hacer el auditor publicidad de ello. Eso tiene prohibido, lo tiene prohibido a través de esta norma técnica. Y son 7 justamente las normas técnicas de carácter general. Eso es la séptima. Y ahora ya vimos 7 normas técnicas de carácter general. Y ahora lo que vamos a ver son normas técnicas sobre la ejecución del trabajo. El otro era justamente relacionado a las normas técnicas de carácter general. Y su definición menciona que tiene como objeto o como objetivo la determinación de los medios y actuación que han de ser realizados o utilizados justamente por los auditores financieros. Vamos a hablar de las normas técnicas enseguidita, pero antes de esto hay que hacer una pequeña o breve aclaratoria o introducción de que el auditor deberá justamente acordar por escrito con su cliente el objetivo y alcance del trabajo, así como sus honorarios y los criterios para su cálculo. ¿Y esto dónde está acordado? En los contratos de auditoría que se firman. Y ahí dice cláusula 1, cláusula 2, 3, 4, 5, y están todas establecidas justamente el objetivo, el alcance, inclusive los honorarios. Eso hay que tener también en cuenta, ¿verdad? Por consiguiente, la primera norma que refiere justamente a las técnicas de ejecución del trabajo de auditoría habla de que el trabajo se planificará apropiadamente. Esto obliga a los auditores a hacer una planificación de lo que va a hacer en el contexto de la auditoría. No es que los auditores planifican nomás, ¿verdad? Sino que está justamente establecida en esta norma técnica de que el trabajo de auditoría debe estar planificado. Es decir, es indispensable e ineludible justamente que exista una planificación de la auditoría, de manera a crear una estrategia global en base al objetivo y al alcance del encargo y la forma en que se espera que responda la organización o la entidad. Entonces, primera regla o primera norma sobre la ejecución de tareas, que el trabajo de auditoría debe estar planificada apropiadamente. Y quizás podamos mencionar algo más al respecto, ¿verdad? Podemos decir que la planificación es algo bastante importante en todos los sentidos, ¿verdad? ¿Por qué es importante la planificación? Dígame eso, gente. ¿Por qué es importante? ¿Para qué se planifica una actividad? Algo. ¿Para qué se hace la planificación? Sirve como ruta, sirve como guía del trabajo que uno va a estar realizando como auditor. Como auditor, exactamente. Entonces, como dijo la compañera, te muestra o te va a mostrar el camino que tenés que seguir para que puedas alcanzar el objetivo. Por eso el auditor tiene que planificar. Y eso incluye una adecuada comprensión del negocio de la entidad o del sector justamente en donde está operando esta empresa, de los procedimientos y principios contables que siguen la entidad, el grado de eficacia y fiabilidad inicialmente esperado. La planificación es algo demasiado importante dentro del contexto de la auditoría, porque en ella
se cargan o se establecen las pautas o los pasos que va a seguir el auditor financiero para alcanzar sus objetivos. Para esto se cumple, por supuesto, el auditor deberá documentar adecuadamente el plan de auditoría. Esto también se tiene que elaborar de manera escrita y ese plan hay que justamente publicar, justamente tenemos que mostrarle a la empresa de qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Tiene que estar por escrito eso. Y eso es la planificación. A través de ella, el auditor debe determinar aspectos de la naturaleza, alcance, momento del trabajo a realizar y preparar un programa de auditoría escrito. Entonces el auditor tiene que hacer esa planificación por escrito. La segunda norma, justamente, que habla sobre la ejecución del trabajo, nos refiere que se deberá efectuarse un estudio y evaluación adecuada del control interno como base fiable para la determinación del alcance, naturaleza y momento de la realización de las pruebas en las que deberán centrarse los procedimientos de auditoría. Y quiero detenerme un poquito acá. ¿Qué es control interno? ¿Cuál es el alcance del control interno en una empresa o en una organización? ¿Para qué sirve el control interno? ¿Para qué sirve? El control interno dentro de una organización. ¿Cuál es el fin del control interno? Estructura la empresa. Estructura la empresa. ¿Qué más? Para controlar la eficacia de las operaciones. Así mismo. De hecho, el control interno justamente lo que busca es organizar un poquitito las acciones que están llevando a cabo la organización para que se pueda ver si se están utilizando los métodos o procedimientos adecuados. Y eso se logra a través del control interno. Por eso, o en ese sentido, el auditor financiero debe de valerse de este procedimiento de control interno. ¿Para qué? Para saber o conocer más acerca de la organización. A través de este control interno, o mejor dicho, a través del funcionamiento del control interno, a través del estudio que se pueda realizar, el auditor va a ser capaz de ¿qué? De determinar el alcance, la naturaleza y el momento de realización de las pruebas o los análisis correspondientes. Acuérdense, como dijo el compañero, el control interno está viendo justamente, o es dentro de la organización, lo que nos da, trata de organizar los procedimientos que se realizan dentro de la organización. Trata de decirnos si está bien o está mal, ¿verdad? También, eso conduce el control interno. Por eso, el control interno en su sentido más amplio incluye controles que puedan ser caracterizados bien como contables o administrativos. Y los controles contables comprenden el plan de organización y todos los métodos y procedimientos cuya misión es salvaguardar los bienes activos y la fiabilidad de los registros contables. Y los controles administrativos, por supuesto, se relacionan con el cumplimiento de las normativas y los procedimientos existentes en una empresa, vinculados con la eficiencia operativa. Encontramos dos tipos de controles internos básicamente. Los controles contables, que nos dan las pautas de los métodos y procedimientos que tenga que ver con el manejo de los activos y la fiabilidad de los registros contables. Y los controles administrativos se relacionan con las normativas y los procedimientos existentes dentro de la empresa, que conducen justamente a buscar el cumplimiento de los objetivos empresariales. Entonces, para agregar,
el control interno puede suministrar informaciones necesarias y oportunas que aporten una rápida y fiable verificación de los estados financieros. En ese sentido, hay que acotar de que un sistema de control interno permite optimizar recursos y lograr una gestión financiera y administrativa más eficiente. Por eso justamente el auditor financiero puede valerse de este control interno, puede analizar el procedimiento del control interno para sacar información de ella. Le puede dar una noción certera y rápida de cómo es el funcionamiento de la empresa. Pero siempre en el trabajo justamente en cualquier ejecución de planes hay que hablar del riesgo, ¿verdad? El riesgo que el auditor pueda, digamos, presentar, el riesgo laboral. El primero está constituido con la posibilidad inherente a la actividad de la entidad que existan errores de importancia en el proceso contable. El segundo riesgo, la posibilidad que existiendo estos errores no fueran detectados por el control interno. Y finalmente existe un tercer riesgo, consistente en la posibilidad de cualquier error de importancia que exista y no hubiera sido puesto en manifiesto por el control interno. Entonces el auditor, si es que quiere evaluar el sistema de control interno, tiene que también tener en cuenta estos riesgos. ¿Por qué? Porque el sistema de control interno quizás se le escape algunas cosas, ¿verdad? Por eso siempre va a haber riesgo inherente al momento de este interrelacionamiento entre el control interno y la auditoría realizada a la empresa. Seguidamente, y como tercera norma técnica relacionada a la ejecución de tareas o de trabajos, hablamos de la evidencia, que es demasiado importante en el mundo de la auditoría, porque esta evidencia, el auditor se basa en las evidencias ¿para qué? Para emitir sus informes, para emitir sus dictámenes. Debe obtenerse evidencia suficiente y adecuada mediante la realización y evaluación de pruebas de auditoría que se consideren necesarias al objeto de obtener una base de juicio razonable sobre los datos contenidos en las cuentas anuales que se examinan y puedan expresar una opinión respecto a la misma. Entonces, si hablamos de evidencia, nos dice el enunciado, nos menciona esta norma técnica, que la evidencia tiene que ser suficiente. ¿Qué implica la evidencia suficiente? Se entiende como aquel nivel de evidencia en donde el auditor debe obtener a través de sus pruebas de auditoría para llegar a conclusiones razonables sobre los estados financieros. Entonces el auditor tiene que obtener evidencia suficiente para poder dictaminar. Y si vamos a revisar los estados financieros, necesitamos juntar las evidencias. ¿Para qué? Para detectar finalmente si lo que fue construido se hizo de manera eficiente o tiene errores, o puede justamente hacerse algunos ajustes para que puedan quedar bien. También la evidencia tiene que ser adecuada. Esto se relaciona justamente a lo cualitativo. Si estamos analizando las cuentas de los ingresos, tenemos que juntar evidencias relacionadas a las ventas, por ejemplo. ¿Para qué vamos a juntar evidencias relacionadas a otros aspectos? Si lo que a nosotros nos interesa justamente es auditar esos ingresos. Por eso la evidencia tiene que ser adecuada. El auditor no puede utilizar evidencias que están fuera del contexto. Tiene que estar relacionada con la tarea que está ejecutando. Y hay algunas pruebas que se pueden hacer para que se pueda justamente juntar estas evidencias. Las pruebas de cumplimiento, que tienen como objetivo obtener evidencia
de que los procedimientos de control interno en los que el auditor basa su confianza en el sistema están siendo aplicados de forma establecida. Y las pruebas sustantivas que tiene como objeto obtener evidencia de la auditoría relacionada con la integridad, exactitud y validez de la información financiera. En este sentido hay que ver de que la evidencia, digamos, se puede obtener mediante dos tipos de pruebas. Las pruebas de cumplimiento, lo que el auditor puede recabar de la empresa, y las pruebas sustantivas. Son pruebas para hacer la triangulación justamente de los datos. Si vamos a revisar, por ejemplo, un estado, la cuenta a bancos, por ejemplo, vamos a ver los depósitos, vamos a ver los ingresos, pero también hay que escuchar justamente, hay que pedir otros documentos que son considerados documentos sustantivos, ¿verdad? O pruebas sustantivas. Ahí encontramos, no sé, transacciones de saldo, podemos encontrar los pedidos que hacemos a las instituciones financieras. Entonces, con el fin de poder hacer esa triangulación de datos. Primeramente, las pruebas de cumplimiento, los documentos de la empresa y las pruebas sustantivas, que se puede utilizar para decir con certeza de que se hizo bien o se hizo mal justamente, o se tiene que hacer algunos ajustes a los estados financieros. Y algunos métodos de obtener evidencia. El auditor puede utilizar la inspección, observación, preguntas, confirmaciones, cálculos y técnicas de examen analítico. La inspección consiste en la revisión de la coherencia y coordinación de los registros contables, así como el examen de documentos y activos tangibles. La observación consiste en la ejecución de un proceso y procedimientos efectuados por otro. Ahí podemos poner un ejemplo. El auditor puede observar cómo el personal de la entidad realiza un inventario físico y la aplicación de un control. El auditor puede observar, puede utilizar esta técnica de observación. Si se está haciendo bien la tarea dentro de la organización, si se está, digamos, plasmando bien lo que se tiene que hacer, si se cumplen las directrices que se emanan, por ejemplo, dentro del contexto administrativo. También los auditores pueden hacer preguntas y estas preguntas se constituyen en las entrevistas. El auditor financiero le puede llamar al administrador, al gerente o a alguna otra persona relacionada al contador para que pueda preguntarle cosas. ¿Por qué? Porque las preguntas son métodos para poder juntar evidencias. Y estas preguntas, por lo general, se desarrollan a través de entrevistas. Después están las confirmaciones. Vuelvo a reiterar, en este están, por ejemplo, el cruzamiento de datos. Vemos cuánto le debemos a un proveedor, la empresa le debe a un proveedor por 20 millones, por ejemplo. Y el auditor lo que puede hacer es llamarle o consultarle al proveedor si es que realmente le están, digamos, debiendo ese monto. Y automáticamente él hace una confirmación que eso es verdad, lo que está dentro de ¿qué? Dentro de los estados financieros. Otra forma de juntar evidencia, otro método, consiste en la comprobación de exactitud aritmética de los registros contables. Y esto es sumar. Ver dónde se calculó mal, se sumó mal, se registró mal. Tenía que sumarse 10 millones y se suma 8 millones, por ejemplo. Esos son cálculos aritméticos para determinar la exactitud justamente de los registros contables. Y las técnicas de examen analítico, que es otro método que consiste en la comparación de los importes registrados con las expectativas desarrolladas por el auditor. Son, digamos, los métodos básicos que tiene el auditor para recabar las evidencias. Inspección, observación, haciendo preguntas, confirmaciones o técnicas de examen analítico. Y finalmente,
Y finalmente hay que, digamos, analizar la documentación del trabajo, porque el auditor está lleno de documentos. Y estos documentos son los papeles de trabajo, que comprenden la totalidad de los documentos preparados y recibidos por el auditor. Seguramente ya vieron el concepto de papeles de trabajo en las NIAs, ¿verdad? De manera que el conjunto constituye un compendio de la información utilizada. Todo lo relacionado al proceso de auditoría y está documentado. Son documentaciones del trabajo o son considerados o denominados también papeles de trabajo. Y su propósito es, por supuesto, ayudar a la planificación y a realizar una auditoría eficiente y pueda respaldar especialmente la opinión del auditor. Por ello, como ya vimos anteriormente, el auditor tiene que conservar todos estos documentos para que pueda tener el aval suficiente de que emitió el dictamen en base a estas evidencias. Y tenemos algunos ejemplos de evidencia. Copia de estatuto de sociedades, por ejemplo, constancia de proceso de planificación, algunos ejemplos de papeles de trabajo, perdón, los principios contables, criterio de valoración, copia de informes financieros de auditados, confirmaciones o certificaciones recibidos por terceros, indicación de quién realizó los procedimientos de auditoría anterior y cuándo fueron realizados. Todo eso puede ser ejemplos de evidencia. Todos los documentos recolectados durante el proceso de auditoría se convierten justamente en documentos o papeles de trabajo. Y para ello el auditor tiene que preservar todos estos documentos. ¿Para qué? Para que él pueda tener el aval o se pueda valer de esos papeles de trabajo a través de su dictamen. Eso es fundamental. Bueno, entonces hicimos un recorrido primeramente en relación a qué? En relación a las normas técnicas de la auditoría y vimos que se divide en dos vertientes principales: las normas técnicas de carácter general y las normas técnicas sobre la ejecución del trabajo. Estas normas técnicas sobre la ejecución del trabajo, nosotros vamos a tratar de elaborarlo o vamos a tratar justamente de tenerlo en cuenta al momento de entrar en la parte práctica del contenido. Entonces, vimos especialmente lo relacionado a estas normas técnicas. ¿Vieron? De que están mencionadas ahí, por ejemplo, las evidencias, está mencionada la planificación. Entonces, todo lo relacionado al proceso de la auditoría financiera. Bien. ¿Alguna consulta hasta ahí, estimados compañeros? ¿Alguna aclaración que quieran hacer? Profe, una consulta, ¿vas a dar hoy los trabajitos de punto extra? Me preocupa porque yo no escucho muy bien. Sí, voy a dar. Y no sé qué voy a hacer porque no escuché nada y te luego. ¿En serio? Bueno, y vamos a ver, ¿verdad? De hecho son puntos extra, ¿verdad? Eso, así que hay todavía oportunidad de seguir acumulando. A ver, ya. Profe, el tema de la asistencia es lo que también no está todavía en la plataforma. Sí, ya está todo, digamos, adecuado. Ya el soporte estuvo haciendo los ajustes correspondientes. Ustedes deben entrar justamente en la plataforma para poder dar un clic en la asistencia a la fecha. Tienen hasta las 10 de la noche para hacerlo. Así que tienen todavía tiempo. Ahora justamente, como mencionó la compañera, tenemos nuestro bonus, ¿verdad? El momento del bonus. Lo que vamos a hacer es compartir con ustedes. Pero antes voy a salir de la presentación. Saque tu micrófono, profe, no ñejenduijina. Bueno. Bueno, entonces, ahora voy a
compartir con ustedes un enlace para que ustedes puedan divertirse un poquitito con las preguntas en relación a la clase de hoy. A ver, tienen 5 minutos para completar el cuestionario. Compartí, gente. Pueden acceder para ver si pueden ganar algunos puntos extras. Tienen tiempo hasta las 20 y 21 minutos. 5 minutos de tiempo. Bueno, gente, se acabó el tiempo.
Tengo 17 respuestas, 18, 19. Bien, 19 respuestas. Vamos a ver un poquitito. Bien. Espectacular. Bastante bien. Ya se puede marcar la asistencia, profesor. Sí, sí, el tema de la asistencia. Sí, Tema de ya asistencia. Ya pueden se entrar puede. a marcar Pueden entrar a su marcar su asistencia, por favor, en la asistencia, por plataforma. favor, en la plataforma. Bien, gente. Eh, ha sido nuevamente un gran privilegio estar justamente al frente de esta jornada. Y si no hay alguna consulta, estamos o estoy justamente llegando a la finalización de la clase de hoy. ¿Alguna consulta, gente, que tengan alguna duda al respecto? La siguiente semana continuamos con la modalidad virtual para finalmente, dentro de 15 días prácticamente,